Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Es domingo 14 de enero. Es la víspera de la fiesta del Señor de Esquipulas. Mañana 15 es la fiesta del Señor de Esquipulas, del Cristo Negro, que se venera en Guatemala, principalmente en la diócesis de Chiquimula, que se venera en El Salvador, en Huayúa, en Colón, San Bartolomé Perulapía y muchos lugares. Es domingo 14 de enero y hoy es el día de la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo en Guatemala. Hay dos actos: el protocolario por la mañana, 9:10 de la mañana, en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, una belleza de teatro, y por la tarde el encuentro del presidente con su pueblo. Es la víspera del Señor de Esquipulas y yo quisiera pedirles que oremos por Guatemala, porque en Guatemala cualquier cosa puede pasar este día, cualquier cosa. El 23 de marzo de 1983 yo estaba trabajando en Guatemala, 82, puedo estar equivocado, creo que es 82, en Guatemala. Y en la medio de la tranquilidad, 9:10 de la mañana, un golpe de Estado. Un triunvirato asumió el poder, a la cabeza el general Efraín Ríos Montt, y después se quedó de presidente el general Efraín Ríos Montt, dictador, asesino, genocida de Guatemala. Cualquier cosa puede pasar en Guatemala. Oremos por Guatemala. Oremos por Ecuador, oremos por este país, El Salvador. En la primera parte de este programa quiero destacar dos elementos. El primero es que Monseñor sigue recogiendo insumos como un buen pastor. Sigue recogiendo insumos de los sacerdotes, de los laicos, sobre la reunión que va a haber en Puebla en el mes de enero del 79. Estamos en noviembre del 78 y Monseñor quiere llevar la opinión del pueblo. Voy a aprovechar para explicar que Monseñor, cuando recoge estos elementos, está siendo fiel a lo que en algunos ambientes católicos se habla de la infalibilidad del Papa. El Papa no es infalible. Infalible significa que no falla. El Papa no es que no falle porque es el Papa. No nos equivoquemos. El Papa es infalible porque para tomar una decisión consulta al pueblo de Dios. Nos consulta a usted, a mí, en las parroquias. Hay una encuesta. ¿Y usted qué opina de? ¿Y usted qué opina en la India? ¿Y usted en China? Cuando el Papa tiene todo eso junto, entonces proclama una verdad. Así es como salen los dogmas. ¿Y usted qué opina? ¿María es virgen o no es virgen? Y recoge todas las opiniones y dice, es virgen. Es decir, es un dogma. Monseñor está haciendo la misma práctica. Él no quiere llevar su palabra, la palabra del obispo, del arzobispo,
quiere llevar la voz del pueblo, por eso está recogiendo las opiniones y apunta y redacta. Y cuando llegue la reunión, entonces Monseñor puede decir, la arquidiócesis dice, y va a decir la palabra que ha recogido de la arquidiócesis. Segundo aspecto, en aquello que les comentaba de la pastoral de conjunto, Monseñor se reúne con sacerdotes, con religiosas, con laicos, para escuchar qué opinan, cómo se sienten, cómo están. En este caso, le dicen a Monseñor que el padre Fabián es vicario de la diócesis, de la arquidiócesis para Chalatenango. Es vicario general en Chalatenango, pero tiene la parroquia de Ilopango. ¿Cómo hacemos? ¿Está allá o está aquí? Y Monseñor tiene que resolver esa situación. Y las religiosas, y le cuestionan, y Monseñor se lleva a eso, porque tiene que tomar, él como autoridad, tiene que tomar decisiones, pero no las va a tomar si no consulta. Esto de consultar es una práctica muy linda de los que son buenos pastores. Hay otros pastores que no consultan. Aquí se hace lo que digo yo porque el derecho canónico dice que yo soy la autoridad. Hágalo pues. No consulte y verá qué lío se mete. La gente le da la espalda. Así funciona esto. La gente es sabia. Si usted no los consulta, fácilmente la gente da la espalda. Consultar, tomar en cuenta las opiniones, esto es de sabios. Y Monseñor Romero lo hizo y lo hizo muy bien. Oigamos a Monseñor. Jueves 23 de noviembre. En la misma finca de las hermanas de Lourdes, tuve una reunión de asesoramiento con algunos sacerdotes y seglares para estudiar juntos el documento de trabajo que servirá en Puebla. Las sugerencias, sobre todo de las realidades de nuestro país y de nuestra arquidiócesis, han sido muy útiles para mis conocimientos y mi participación en Puebla. Viernes 24 de noviembre, tuve reunión con los padres de la vicaría de Soyapango, en el convento de la iglesia de Soyapango. Se nota que hay mucho que recorrer. No hay una cohesión, un programa unitario, pero noté que había esfuerzos para trabajar en un sentido de equipo más eficiente. Se quejan de la parroquia de Ilopango, ya que el padre Fabián es el vicario episcopal de Chalatenango, y creen que es más conveniente que haya un sacerdote fijo en Ilopango. Lo mismo se quejan de las hermanas que trabajan en Apulo y que no asisten a las reuniones de la vicaría. Yo tomé nota y supliqué ayudarme a visitarlas y trabajar también para que haya más entusiasmo en la labor pastoral de la vicaría. Sábado 25 de noviembre, visité el cantón María Auxiliadora de Tenancingo, en el departamento de Cuscatlán, donde celebraban su fiesta patronal. Tuve satisfacciones muy profundas, pastorales, ya que se trata de una gente muy fervorosa y muy acogedora. Después de la misa nos llevaron a una casa donde nos dieron la cena y nos ofrecieron un pequeño acto literario y cómico. Llegamos a la sección de la palabra de Dios y aunque tenemos lecturas que ya son conocidas, ya las estudiamos en el transcurso de la semana, los textos siempre resultan sustanciosos. Siempre se puede extraer un conocimiento, una sabiduría de todos los textos. Por lo tanto, hoy vamos a darle otro matiz, otra orientación
siempre con el mismo texto. Vamos a ver en la primera lectura la vocación de Samuel, pero no nos vamos a detener tanto en la vocación, sino vamos a usar la palabra consagración. Esto lo vamos a tocar también en la segunda lectura, que es de la primera carta a los Corintios. Para quienes ya estudiaron con nosotros los escritos de San Pablo, es un video que tenemos en este canal, nos damos cuenta que a San Pablo en principio se le atribuían 14 cartas. Poco a poco le han ido quitando cartas. Perdón, la primera que le quitaron fue la carta a los Hebreos. No es de San Pablo y ahora ya no se dice lectura de la carta de San Pablo a los Hebreos. No, solo se dice lectura de la carta a los Hebreos. El autor no es San Pablo. A partir del 2015 le quitamos a San Pablo otras 6 cartas. Solo le quedan 7. Y entre esas 7 están las 2 cartas a los Corintios. Y hoy vamos a leer una de ellas. En esa carta a los Corintios hay también cómo extraer ese sentido de consagración, lo mismo en el Santo Evangelio. En la primera lectura leemos del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo del 3 al 10 y el versículo 19, y dice lo siguiente: En aquellos días Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: No te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse, volvió a llamar al Señor, volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí, y le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí, comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: Anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: Habla, que tu siervo te escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Samuel es fruto de una oración. Samuel es hijo de Ana, la segunda esposa de Elcaná. La primera esposa sí tenía hijos e hijas. Ana no. Y Ana servía de burla por aquello que hemos explicado del concepto de bendición y maldición. Quien tiene hijos es una bendita, es un bendito. Quien no tiene hijos es un maldito, una maldita. Objeto de burla era Ana. Y la oración de Ana fue: Señor, si me das un varón, te lo consagro, te lo entrego. Y exactamente Ana concibió y dio a luz
a Samuel. Y Ana entregó a su hijo al templo. Ahí está Samuel. Ana no quería un hijo para ella, quería un hijo para el Señor. Esto es consagración. Ahí está Samuel, consagrado. Consagrado significa apartado, apartado para Dios, puesto para Dios, hecho sagrado para Dios. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 13 al 20, y dice lo siguiente: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, con su poder, resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su cuerpo. Pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en ustedes, porque lo han recibido de Dios. No se poseen en propiedad, porque les han comprado pagando un precio por ustedes. Por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Consagración. Samuel es fruto de una oración. Ana pedía un hijo no para ella, pedía un hijo para entregárselo al templo, para entregárselo a Dios. Nació Samuel, Ana cumplió su palabra y Samuel servía en el templo. Y Samuel va a ser el último juez y el primer profeta. El pueblo de Israel renuncia al régimen, hemos estudiado, de gobierno de jueces por una monarquía. Ahí está la participación de Samuel como profeta. San Pablo era perseguidor de cristianos y un día comprende por una revelación que no puede seguir persiguiendo cristianos y decide dejar al Sanedrín, dejar su religión judía, aunque murió siendo judío, convencido de su judaísmo, de su hebraísmo, de su sionismo. Aunque murió siendo judío, San Pablo se desprendió del Sanedrín y se hizo cristiano. Y fue asesinado como cristiano. Hemos dicho que San Pablo no alcanzó a llegar al concepto de cristiano como lo entendemos hoy, pero entró en ese movimiento. Se consagró. Por eso San Pablo habla con autoridad del tema de la fornicación, porque él comprende que estar con Dios es estar por completo, no solo de mente, también de cuerpo y de corazón. Esto es la consagración. San Pablo tuvo que renunciar a su estilo de vida, como lo hizo Samuel. Samuel tuvo que abandonar a Ana, tuvo que abandonar a su papá Elcaná, tuvo que abandonar a su familia para consagrarse al templo. Vamos al Evangelio y nos vamos a encontrar también con otro desprendimiento. Juan capítulo 1,
versículos del 35 al 42. Dice lo siguiente: Estaba Juan con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que paseaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hablemos de la consagración. Samuel, apartado para lo sagrado, consagrado. San Pablo, el Saulo, perseguidor de cristianos, consagrado, apartado para Cristo. Hay 2 discípulos de Juan, han sido discípulos de Juan. Cuando escuchan que Juan dice: ahí está el Cordero de Dios, ellos 2 siguen a Jesús. ¿Qué quieren? Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Lo siguieron, se quedaron con él. Dejaron a Juan, se consagraron para Jesús. Andrés encuentra a su hermano Simón. Hemos encontrado al Mesías. Y lo llevó donde Jesús. Jesús lo vio. Tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Cefas, que significa roca. Estos 2, más Simón, se apartan de su vida ordinaria y se consagran. Se apartan para lo sagrado. Esto es la consagración. Tanto Samuel como San Pablo, como Andrés, como Felipe, como Simón, como etcétera, todos y todas se apartan para consagrarse, se apartan para hacerse sagrados, para hacerse uno con Cristo. Ayer aprendí algo nuevo. Tuve que ir a una charla en San Antonio del Monte porque voy a ser padrino, primero Dios, el próximo 27, padrino de confirmación. Y nos dieron 2 charlas, una un catequista y la otra el sacerdote, el padre Carlos. El padre Carlos explicaba el compromiso de ser cristiano y me gustó cuando explicaba el sentido de la palabra cristiano. Ahorita les explico. Hemos dicho que las 3 palabras significan lo mismo. Mesías en hebreo, Cristo en griego
ungido en español. Si Mesías, si Cristo y ungido son una sola palabra, solo que son 3 idiomas, entonces usted y yo somos cristianos. Usted es cristiana, yo soy cristiano. Cristiano no es exclusivo de las iglesias evangélicas, no se crean ustedes. Cristianos somos todos los que seguimos a Cristo. No importa de qué religión, de qué iglesia sea usted. Por eso ¿y usted va a alguna iglesia? No, yo soy cristiana. ¿Y yo? Entonces yo no soy cristiano. Bueno, esos son proselitismos que pasan por ahí donde yo tengo el puesto del mercado y me llegan a evangelizar. Y me dicen, venimos de parte de la iglesia cristiana. Muy bien. Y cuando yo les digo que soy sacerdote cristiano, no, pero es decir, pero la palabra cristiano, si significan lo mismo las 3 palabras estas, entonces podemos asumir, usted y yo, podemos asumir el calificativo de Cristo, Mesías, ungido. Entonces, si soy cristiano, soy ungido. El Padre no lo explicó así ayer, pero también soy mesiánico. Pues si significa lo mismo, entonces soy cristiano, soy ungido y soy mesiánico. Las 3 palabras significan lo mismo. Lo importante hoy es que usted y yo podemos estar apartados para Cristo, porque somos cristianos, apartados para el Mesías, porque somos mesiánicos, apartados para el ungido, porque somos ungidos. San Pablo dice, somos uno solo con Él, y Monseñor Romero lo explica muy bien. Somos uno solo. Nuestros cuerpos no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Dios. Bonita la consagración vista así, que no es exclusividad de las religiosas, de los sacerdotes, de los religiosos, no. La consagración es para todo el pueblo que sigue a Jesús. Estamos apartados para Cristo. Estamos apartados para el Mesías, apartados para el ungido. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.